con el padre Lorenzo de Bedia, Toto de Bedia, más conocido, que está a cargo de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en la Villa 2124, y con quien tenemos el gusto de hablar aquí en Lunes otra vez. Padre Toto, Lorenzo, buenas noches, ¿cómo le va? Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boetner, los saludan aquí en Lunes otra vez. Hola Joaquín, Mariano, ¿cómo va? Hola a todos. Bueno, buenas noches, gracias por atendernos. Sí, Primera, lo que le pido para arrancar es una reflexión sobre el mensaje que nos dejó ayer el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en este Te Deum del 25 de mayo que tuvo al gabinete y sobre todo al presidente Javier Milei ahí presentes. bueno, realmente muy bueno que haya hablado bien claro, ¿no? Necesitamos en estos tiempos palabras claras, palabras directas, palabras concretas, pero que siempre sea en busca del bien, ¿no? Que es lo que hizo ayer el arzobispo García Cuerva, expresión de lo que se está viviendo, que es terrible, ¿no? Estamos viviendo un momento no solo de mucha violencia verbal, que después de una u otra manera termina transformándose en violencia física, sino también esa expresión de esto que estamos viendo de una clase dirigente alejada del pueblo. Usted dice violencia verbal que se termina transformando en violencia física, o sea, ahí ve uno de los puntos más trascendentes, si quieren, de lo que tiene que ver con esta forma de hacer política que irradia el gobierno nacional, de mucha violencia en las redes sociales, de mucha violencia en el trato con la oposición y con otros sectores de la vida social y política, como también es el caso de los comunicadores, del periodismo. Sí, por supuesto, eso yo lo percibo, y también, bueno, es importante tener en cuenta qué pasó para que hayamos llegado a esto, ¿no? Porque la gente en muchos casos sigue diciendo que apoya o que vota a alguien así. ¿Qué hueco dejamos para que esté pasando esto, no? Eso también me parece importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Y qué le Pero parece? ¿Qué hueco se dejó? yo A ver, creo ¿qué ven que eso? primero es inadmisible la violencia con la cual se están, y no solo violencia, sino ese espíritu de guerra permanente entre los argentinos. Pero yo creo que para mí esto es fruto de una clase dirigente que está muy lejos de lo que vive el hombre y la mujer de a pie, ¿no? Entonces, hay alguien que grita, hay alguien que dice cualquier cosa, y bueno, los que están desanimados se agarran de eso, a mi humilde modo de ver, de manera equivocada, ¿no? Porque con eso no se arregla nada, al contrario, se aumenta el problema, se aumentan los problemas, porque no clarifica nada esto, al contrario, se aumenta esa grieta de la que se habla y esa injusticia también que hay. ¿Qué tal? Buenas noches, padre. Lo saluda Mariano Wender. Bueno, Hay un argumento que siempre aparece en el gobierno respecto a las maneras y a las formas que tiene ser el presidente, de cómo habla con otras personas, cómo se refiere hacia las otras personas y si eso es una muestra de desprecio hacia otros. Y ahí el argumento que aparece es que la gente valora que el presidente sea honesto y que no sea un hipócrita, digámoslo con esas palabras. Y aparece en el gobierno ahí esa idea de que es la gente común la que valora ese tipo de características. Ahí la pregunta es si usted, en lo que pueda saber de su propia percepción personal, de su contacto con la gente, con los barrios, lo que fuere, si usted detecta que eso sea algo que la gente valore como algo positivo o no. yo creo que no, porque, o sea, primero que no sé qué significa que sea honesto, que tiene más de honesto el presidente que muchos otros, ¿no? Eso solo porque él lo dice. Y hay gente que le cree porque está descreída de otros, entonces se compra, digamos, este verso. Para mí, yo no veo que realmente sea más honesto que otros, ¿verdad? Para nada. Y después, bueno, yo no sé que
sigo sin entender qué ve esa gente que apoya este tipo de hacer política, que piense que va a ser mejor, porque la gente no está mejor. A ver, padre, usted en algún momento, en alguna entrevista dijo que los sectores más humildes, quienes votaban a Milei, debían estar arrepentidos a esta altura por lo que habían generado las políticas de Milei sobre su día a día, sobre su economía. ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, ¿Cree que se profundizó? a mí se profundizó la crisis. Yo no soy quien para decir que el otro tiene que estar arrepentido o no, pero sí, digamos, si yo hubiera apoyado antes y hoy viera cómo están las cosas, yo sí estaría arrepentido. Pero no, realmente se ve que hay mucha orquestación mediática, de opinión pública y de otras cosas que uno no alcanza a entender, que hace que bueno, que muchos sigan apoyando esto, que nosotros lo advertimos cuando hicimos una misa al pueblo ligero antes de las elecciones, basándonos en lo que él decía: el Estado es un robo, que la justicia social es una aberración, que el Papa Francisco dijo tantas cosas también. Y entonces yo veo que lo que está haciendo tiene mucho que ver con lo que él dijo de antemano. ¿Le cree a Milei en esta etapa final del Papa Francisco cuando promovió un acercamiento, cuando dijo que el Papa Francisco en verdad lo había perdonado por aquello que él había dicho en su momento de que era el enviado del maligno, pero al mismo tiempo también hubo mucha polémica porque llegó tarde al entierro al velorio, perdón, de Francisco? ¿Le cree en esa relación? ¿Cree que realmente él asume que se equivocó o sigue pensando lo mismo? Yo no noto que lo que él expresa realmente manifieste un verdadero arrepentimiento. Me da la impresión de que son palabras así muy de compromiso y de defensa personal. De hecho, sigue expresando y actuando de acuerdo a esas mismas cosas que dijo. Yo creo que más importante acá que lo que él dice incluso es lo que está haciendo, ¿no? Que eliminó el FISU, que era el Fondo para la Integración Sociourbana, cerraron los centros de acceso a la justicia en los barrios y tantas otras cosas que realmente, bueno, ni que hablar con los jubilados. Y yo realmente no encuentro que esté desdiciéndose con lo que decía antes. Padre, ahí el gobierno desde hace varios meses está insistiendo con la idea de que bajó la pobreza después de una suba inicial desde que empezó el gobierno y después lentamente empezó a bajar. ¿Usted percibe que haya alguna situación, aunque sea mínimamente perceptible, de mejora en los barrios, de que por ahí antes no alcanzaba la plata, ahora alcanza por un poco más, o la situación sigue siendo muy difícil? Yo le pregunto esto porque en alguna entrevista reciente usted comentaba que era muy crítico y muy alarmante ver cómo, por ejemplo, la droga había avanzado en las villas, en los barrios, en los chicos como posibilidad, como opción para incluso para ganarse unos mangos, ser soldaditos del narco. ¿Usted ese tipo de percepción de la situación social cómo la estaría viendo ahora? Mira, los números no tengo la especialidad en analizarlos. Yo te puedo decir que si dicen que bajó la inflación por los números, te puedo decir que en los barrios populares donde uno se mueve no se nota eso. La percepción es que la gente está muy complicada, no tiene trabajo, no llega a cubrir la canasta básica, no tiene para medicamentos en muchos casos, y ahí también se va manifestando un deterioro del tejido social, ¿no? Se va rompiendo esa vinculación entre las personas que, entonces, por ejemplo, a los padres les cuesta mucho llevar adelante la familia, entonces el pibe
deja la escuela, se aferra a la droga, y no noto que lo que dicen que mejoró se manifieste al menos en los ambientes donde yo me muevo. Padre, se sabe que en general la iglesia, pero especialmente los curas villeros, aparte de estar al frente de una capilla, de dar la palabra de Dios y dar la catequesis, cumplen un rol de contención social. Y de que hay un montón de gente que vive en los barrios populares que son los que más les afectan las crisis económicas, que suelen ir a las capillas o a hablar con los sacerdotes llevando problemas y buscando a veces soluciones o a veces solamente una palabra de aliento. ¿Con qué se encuentra usted con los vecinos del barrio donde vive? ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le cuentan del día a día? Y pide más comida que antes, pide más ayuda, porque no pueden cambiar la garrafa, porque le cuesta el alquiler, gente que tiene que dejar una alquiler porque no le alcanza, y por supuesto preocupaciones a veces por la situación de los pibes que están en la droga. Entonces son momentos en los cuales nos apoyamos mucho en fortalecer a la comunidad, en el acompañamiento mutuo, en repartir comida, por ejemplo, en vez de repartir comida a la gente que está en situación de calle, dentro del barrio, cosa que otras épocas no eran tanta la gente, y bueno, y fortalecer también todo el trabajo comunitario, de no solo conseguir lo económico y lo material, sino también acompañar a las familias en las dificultades que tienen. Ahora se está hablando en las últimas semanas, por la última elección en la Ciudad de Buenos Aires, de una situación de poco entusiasmo de la gente para ir a votar, la cantidad de electores que fueron el domingo pasado a las elecciones porteñas fue muy bajo. Me gustaría consultarle, padre, ¿qué ve usted respecto a los barrios populares sobre entusiasmo o no sobre, ya sea a los que apoyen, los que con cuánto entusiasmo apoyan a este gobierno o con cuánto entusiasmo ven a lo que hay enfrente en la oposición y ese tipo de percepciones respecto a cuál es el nivel de compromiso que puede llegar a tener la gente con el momento actual político? Ya, en los barrios populares en general, a mi modo de ver, de tanto de tener que estar pendiente de lo esencial, de la lucha por el mango, de la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el pibe que se cae a la droga y sus consecuencias o no, de tanto estar en el día a día, en la lucha por la subsistencia también, por ahí está menos politizada que en otros sectores sociales. Entonces, si a eso le agregás que hay una percepción de que las clases dirigentes están muy alejadas de la vida concreta de la gente, bueno, no se siente con ánimo de ir a votar, y hay todo un discurso de menospreciar la política también, ¿no? Y que eso también sale por los medios y por las redes sociales, que son, ahí en ese caso, consumen las mismas redes sociales que gente de otros ambientes. Y entonces no es sorprendente que haya ido a votar poca gente. Hablamos con el padre Toto de Bedia. Le hago dos últimas preguntas. ¿Reciben alguna ayuda por parte del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los comedores que hay ahí en la 21-24? Sí, últimamente está escaseando un poco más, pero los comedores están los del gobierno de la ciudad. En general hay una respuesta más o menos que se sostiene y mantiene para los alimentos. De Nación
También ha bajado el volumen del PNUD, que es un programa que viene de Naciones Unidas, que lo coordina Desarrollo Social de Nación, como se decía siempre, y eso más o menos también se mantiene en los casos nuestros, pero en muchos lugares y en muchas organizaciones sociales eso se ha cortado, y una entrega de alimentos secos que durante muchos años veníamos recibiendo en gestiones anteriores, no solo del kirchnerismo, sino también del macrismo. Eso se cerró totalmente la entrega de alimentos secos para poder darles un bolsón de alimentos a la gente. Así que, sumando y restando, Nación bajó bastante. Lo último, padre, y le dejo el cierre de la entrevista. Si tuviera que decirle algo al presidente Milei, ¿qué le diría? Que escuche a la gente, que sepa dialogar, y que bueno, que sea sensible de tanta gente que está quedando fuera por una crisis que viene de hace tiempo, pero que esperamos que tiene el timón del gobierno ahora, vele por los que más sufren, y sabiendo que hay un montón de cosas que mejorar del país, la prioridad tiene que ser los que están más afuera de la mesa de la vida. Padre Toto, le agradecemos por la charla aquí esta noche en Ecomedios, en Lunes otra vez. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Ahí pasaba el padre Toto de Bedia a cargo de la parroquia de Cacupé, en la Villa 2124, un hombre de larga trayectoria